Buenos días, espero que estén bien. Hola, hoy parece que somos poquitos, pero bueno, es que ya casi es Semana Santa, entonces no sé si van a venir. Vamos a empezar la clase de hoy. No debería ser una clase tan larga. Esta es de espejos de corriente. Y en la clase de hoy vamos a ver bloques que necesitamos para seguir construyendo circuitos integrados. Está el curso es de circuitos discretos. Los circuitos discretos son transistores individuales que vienen en un empaquetado individual, por ejemplo. Tenemos los empaquetados TO-220 que se ven más o menos así, con tres patitas. Y puede tener un número de parte. Hay unos viejitos, los 2N7000, que se ven más o menos así. La idea es que con bipolares también podemos hacer lo mismo. Podemos tener un transistor bipolar que se puede ver tal vez en otro tipo de empaquetado. Más o menos son así, con las tres patitas. Y lo que queremos es construir circuitos integrados para llegar en esta segunda parte a diseñar amplificadores operacionales. Un amplificador operacional es un circuito donde el voltaje de salida es proporcional a la resta de sus entradas. Después les pongo la ecuación. Bueno, podemos ponerla de una vez. El voltaje de salida es la resta de las entradas multiplicadas por una ganancia. Se llama ganancia diferencial. Este circuito es un circuito integrado y necesitamos algunas partes. Hoy vamos a hablar sobre espejos de corriente, que es una sección que necesitamos para el circuito integrado. Entonces, la idea general es la siguiente. Habíamos dicho que la clase pasada queríamos hacer fuentes de corriente. Una fuente de corriente no la podemos ir y comprar, entonces necesitamos conectar un transistor, que el transistor sea la fuente de corriente cuando le ponemos un voltaje fijo. Y esa corriente podemos ajustarla al valor que se nos ocurra, ¿verdad? Podemos ponerle que esto es un miliamperio y ponemos la tensión aquí, no sé, 0.721 voltios para un transistor específico de cierto modelo. El problema que tiene eso es que con un transistor dijimos que la fuente no era muy buena, entonces, porque tenía poca impedancia de salida, hacíamos un cascodo y al cascodo le poníamos voltaje base 1, voltaje base 2 y ya teníamos una corriente. El circuito cascodo sigue teniendo un problema y es que es muy sensible a cambios de temperatura, por ejemplo, o a el porcentaje de error que pueda tener esta fuente y esta fuente, ¿verdad? Si esta fuente no es exactamente la tensión que uno quiere, sino que tiene algunos errores, la fuente se desajusta y es muy posible que las fuentes tengan errores aquí en la base. Entonces existen otros circuitos especializados. Vamos a poner aquí una referencia de corriente, que hay circuitos especializados, por ejemplo, un bandgap reference es un circuito que produce una corriente muy específica y que es estable ante variaciones de temperatura, ante variaciones de tolerancias de los componentes, pero es una fuente difícil de conseguir, difícil de diseñar. Entonces, en Internet podemos buscar circuitos para los bandgap reference. Esos son circuitos más avanzados, bandgap reference. Em, y existen varios diseños. Uno de los básicos es este, pero ven que tiene un montón de partes. Entonces, el problema es que conseguir una muy buena fuente de corriente requiere de más cursos, más diseño. Este tiene una corriente de referencia aquí en la salida y el circuito se autocompensa a sí mismo. Entonces, está midiendo variaciones de voltajes, variaciones de corrientes, variaciones de temperatura y ajusta la corriente para que siempre se mantenga constante. Entonces, como conseguir una buena fuente de corriente es difícil,
que aquí esta sería la referencia, esta sería una corriente ideal o una corriente muy estable. En los circuitos a veces necesitamos varias fuentes de corriente y entonces el problema es que si esta fuente es muy difícil de conseguir, pues no es tan fácil como copiar y pegar y copiar y pegar y tener varias referencias porque cada una de estas es muy difícil de ajustar, consume muchos componentes, muchos recursos, sobre todo espacio en el circuito integrado y el espacio es muy caro. Hacer campo en un chip es bastante caro. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una sola fuente de referencia y tratar de copiarla. El circuito de espejos de corriente es un circuito que copia la corriente de referencia. Tomamos esta corriente y vamos a hacerle una copia. Mm. Y la idea es que esta copia se parezca todo lo posible a la corriente de referencia. Para eso lo que tenemos es un circuito con dos transistores. El circuito funciona así. Si nosotros pasamos esta corriente por transistor de referencia, sabemos que la corriente del transistor de referencia es igual a IS por la exponencial de Vx entre Vt, porque Vx es la tensión base emisor del transistor de referencia. De aquí podemos despejar Vx, ¿verdad? Entonces la idea es que de la ecuación de Shockley de la izquierda vamos a despejar Vx. Vx va a quedar como Vt logaritmo natural de la corriente de referencia entre la corriente IS del transistor de referencia, ¿verdad? Porque la corriente la estamos pasando por ahí. Tiene esta conexión especial. El transistor de la izquierda está conectado como diodo. Habíamos dicho que un transistor conectado como diodo se podía fabricar, perdón, estoy dibujando, se podía conectar cuando la base y el colector están en cortocircuito. Esto es un diodo porque tiene terminal uno, terminal 2, 1, 2. Estamos cortocircuitando el diodo base y colector y nos queda solo el diodo base emisor. Entonces, entre la base y emisor hay más o menos 0,7. La ventaja de hacerlo así es que con la corriente que pasamos obtenemos un voltaje. Ahí entonces el voltaje es proporcional a la corriente que pasamos. Del lado derecho tengo un transistor que está conectado al mismo nodo. Entonces, si el transistor se parece mucho al transistor de la izquierda, se parece mucho es que tienen que ser lo más iguales posibles. Q1 y Qref tienen que ser idénticos. Entonces, el transistor de la derecha tiene el mismo voltaje Vx y la corriente de copia sería IS del transistor de la derecha por la exponencial de Vx entre Vt. De esa segunda podemos despejar Vx también, que sería Vt logaritmo natural de IS, no, y copy entre IS del transistor 1, que es el de la derecha, que se llama Q1 y este se llama Qref. Y como las ecuaciones son iguales, ya cancelé Vx y me queda una ecuación en términos de I-copy. Aquí podemos cancelar Vt con Vt. El logaritmo también se puede cancelar, ¿verdad? Porque yo puedo poner exponencial a los dos lados y entonces los logaritmos se cancelan. O puedo usar la propiedad de que es un logaritmo con base entonces me queda elevado a lo que está del otro lado es igual al argumento, ¿verdad? Vamos a decir que elevado para este de la izquierda es logaritmo de base y es igual, vamos a ver, logaritmo de base a de b es igual a c si a la c es igual a b. Eso es lo que significa, ¿verdad? La base elevada a lo de la derecha tiene que ser igual a lo del otro lado. Y entonces, eso, vamos a buscar la definición del logaritmo. Aquí está, entonces logaritmo en base b de n
es igual a X. Si B a la X es igual a N. Es justo lo que acabo de poner. Y entonces, la base del logaritmo de la izquierda es E, elevado a todo lo de la derecha es esto, y eso tiene que ser igual al argumento. No los perdí, ¿verdad? Está todo bien. Y entonces, E al logaritmo de esto eh, me permite cancelar el E con el logaritmo. Esa era otra propiedad. Bueno, el logaritmo natural de E a la X es igual a X y la que ando buscando es la contraria. Todo debería tener ahí una explicación. Pero yo puedo cancelar esto y esto. Em, y entonces me queda que I copy entre IS1 es igual a IREF entre ISREF. Y entonces si despejo la copia, porque yo quiero observar cuánto es la copia en función de todo lo demás, porque la copia es la salida, copy queda como IREF entre ISREF multiplicado por IS1, que esa sería la derivación de la fórmula del espejo de corriente. Entonces lo que obtenemos es que si la corriente de referencia la ajustamos a un valor, la copia es exactamente igual si los parámetros IS de los transistores son los mismos. Mm. Y tiene la ventaja de que como estoy tomando el voltaje de base, yo puedo hacer múltiples copias. Entonces puedo hacer copia uno, copia 2, copia 3 con transistores idénticos. Yo puedo tener transistor uno, transistor 2, transistor 3 y transistor de referencia todos iguales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo aquí pongo 50 microamperios y todos son iguales, por aquí van a pasar 50 micros, por aquí pasan 50 micros, por aquí pasan 50 micros. Si yo conecto las terminales de los transistores de la derecha en paralelo, entonces paralelo significa transistores en paralelo. Esta notación de que pasa una línea por el centro de los transistores, en los exámenes siempre me preguntan, profe, ¿qué es esto? Eh, que que existe una línea que atraviesa los transistores significa que las bases están conectadas a esa línea, ¿verdad? Entonces significa que hay conexión en este punto, hay conexión en este punto y hay conexión en este punto. Quiere decir que las bases están juntas y están, por supuesto, conectadas al cable y conectadas a este otro transistor. Entonces todo esto es el mismo nodo, junto con esta base, con todo esto y con todo esto. Ese es un solo nodo. Los emisores están todos juntos porque están todos en paralelo, todos están conectados a tierra y los colectores del lado derecho están todos juntos. Entonces, Q1, Q2 y Q3 tienen la misma base, el mismo colector y el mismo emisor. Y entonces la corriente de copia es tres veces la corriente de referencia porque sumamos copia uno, copia 2, copia 3 y tenemos tres veces la corriente de referencia. Esto equivale a tener un solo transistor del lado derecho con tres veces el área. Y la idea es que transistores bipolares en paralelo, si un transistor bipolar se veía así, ¿verdad? Emisor, base, colector, y este es el emisor, la base y el colector, y están conectados en paralelo, yo puedo pegarlos y asumir que el área del emisor es el doble. Entonces puedo hacer un solo transistor con dos veces el área. El área del emisor es proporcional a el parámetro IS.
del transistor. Entonces, hablar de áreas de transistores es lo mismo que hablar de el parámetro IS. Y por lo tanto, si cada uno de estos transistores tenía, no sé, Q1 tiene 10 a la menos 14 amperios en IS y este tiene 10 a la menos 14, este va a tener 2 por 10 a la menos 14 amperios de IS. ¿Verdad? Entonces esto es IS1, esto es IS2 y esto es IS equivalente. Eso es importante porque el área de un transistor bipolar se puede cambiar en el diseño de circuitos integrados. En un circuito integrado, lo que tenemos es una oleada de silicio. Vamos a ver cómo lo dibujo y un pedacito. Esta es la oleada y dependiendo del modelo del transistor y el tipo de tecnología, un transistor bipolar se puede construir con una tina de tipo N sobre un sustrato P. Luego una región P, que es la base, y una región N. Tenemos contacto, 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 y esta es la tina. La tina es el sustrato, vamos a poner B de Volk, y este sería el emisor, la base y el colector. El emisor es la más pequeñita, pero visto desde arriba, estos son tinas como de diferente tamaño, entonces desde arriba yo puedo dibujar eso, como hacíamos en dibujo técnico, así. Y esto es emisor, base, colector. Y el área del emisor yo lo puedo hacer más grande porque puedo hacer el rectángulo del emisor un poquito más ancho, así. Y ese transistor tiene más área, ¿verdad? Entonces emisor, base, colector. Y lo que interesa es el área del emisor. Ya es esta región o esta región. ¿Qué tan grande es? Me dice cuál es el área del emisor y finalmente el área del transistor. Ahora, bueno, este es un transistor viejito porque la base y el colector tienen diferentes áreas, pero funciona. Lo que interesa es aquí en este punto, es la región más corta. Se supone que la base es muy delgadita y es la interacción del emisor con el colector en esta parte vertical. Sí hay interacción lateral, pero es más fuerte en esta región. Entonces, hay un ejemplo. El ejemplo dice que un circuito amplificador de múltiples etapas incorpora dos fuentes de corriente. Significa que yo necesito esta fuente y esta fuente. Bueno, esta es la solución. Quiero dos fuentes de corriente, una de 0,75 y una de 0,5. Si se utiliza una corriente de referencia de 0,25, diseño un espejo de corriente que produzca las corrientes de salida con transistores unitarios. Transistores unitarios es que todos sean iguales. Todos los transistores son exactamente del mismo tamaño. Y entonces lo que vemos es que hay que hacer múltiplos de las corrientes, porque si la de referencia es 25, yo lo paso por un transistor de referencia, que el transistor tiene que tener este corto entre el colector y la base. Muchas veces el corto se nos olvida, me ha pasado 100 veces, hay que ponerle el cortocircuito al transistor de referencia para que el voltaje de este nodo sea proporcional a toda la corriente de referencia y que este elemento funcione como un convertidor de corriente a voltaje. Y una vez que tengo este voltaje, sumamos tres veces, tenemos 0,75 o sumamos dos veces, tenemos 0,5 con transistores unitarios. Y la otra forma de hacerlo es, si yo puedo controlar el área, ¿verdad? Pues simplemente pongo un transistor que tiene un parámetro IS, que es proporcional al área, dijimos. Luego pongo un transistor que tenga 3 IS y de este mismo nodo yo puedo sacar otro porque este voltaje es fijo y a este le pongo 2 IS. Y entonces controlando el parámetro IS que se modifica con el área de los transistores, ya dijimos que IS es proporcional al área. Yo puedo construir diferentes fuentes. Tiene otra ventaja y es que yo puedo hacer múltiplos que no sean exactamente enteros, ¿verdad? Yo podría hacer un transistor que tenga 1,23 IS.
eso es posible. Los múltiplos no tienen que ser enteros. Y también podría ser transistores que tengan 0,87 y s. Los múltiplos tampoco tienen que ser mayores que uno. Yo puedo hacer transistores más pequeños del lado derecho. Y entonces podría hacer corrientes más pequeñas. La fórmula para eso, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Si tengo tres transistores de referencia y solo uno de copia, esta relación es de 3 a 1. Entonces esto dice que el de la izquierda es 3 IS y el de la derecha es IS, y entonces la corriente de copia es un tercio de la de referencia. ¿Ya? Porque aquí tengo 3 IS, pero por cada transistor pasa solamente una tercera parte de la corriente de referencia. Entonces la corriente de copia es la corriente de uno de estos tres. Y con eso podemos hacer fracciones. De manera que la, bueno, aquí viene un ejemplo para mostrar eso. Si se desea producir dos corrientes, una de 50 micros y una de 500 micros, a partir de una referencia de 200, escoja los tamaños de los transistores. Si lo hacemos con transistores unitarios, ideal, como de 200, tenemos que sacar 50 y 500. 200 lo vamos a partir entre 4. Y entonces se ponen cuatro transistores aquí en la izquierda. Entonces tenemos 200 micros dividido entre 4. Cada uno de estos tiene una corriente de 50. Si ponemos un solo transistor, ya sacamos 50 por la copia uno. Y si ponemos 10 transistores en paralelo o un transistor de 10 veces el área, tendríamos los 500 micros en este segundo. ¿Ya? La generalización es esta. Lo que dice es que si yo tengo n veces el área del lado derecho y m veces el área del lado izquierdo, yo puedo sacar que la corriente de copia es n sobre m multiplicado por la corriente de referencia, donde n y m tienen que ver con el parámetro is. Entonces también podríamos escribir que son los is del lado derecho y del lado izquierdo. Pero en el libro se expresa así como una fracción de las relaciones de área con respecto a un área unitaria. Lo que dice es que el área del emisor está como normalizada a uno, y cuando yo divido esto entre esto, las áreas se cancelan y me quedan solo los términos que multiplican, que son n y m. Y es el de la derecha entre el de la izquierda. Entonces igual, este puede ser más grande que el otro, entonces la fracción me va a dar menor que uno. O al revés, este puede ser más grande y el de la izquierda más pequeña, y esto me va a dar mayor que uno. Y yo puedo hacer múltiplos y submúltiplos enteros y no enteros, ¿verdad? Puedo hacer cualquier combinación de números. Em, entonces, en el formulario de este curso están esas ecuaciones. Vamos a poner discretos, documentos, formularios. Formulario 2. Vemos que, bueno, cascos ya los vimos. Para un espejo de corriente, lo que pasa es que están al revés. Eso, pero el formulario se puede usar directamente, ¿verdad? Podemos estudiar el formulario igual. Tengo que cambiarle el orden. Dice que M es el de la derecha y N es el de la izquierda. Entonces la relación es M sobre N por IREF. Esta está correcta también, pero está al revés a como están las slides. Este, no sé si cambiar las slides o cambiar el formulario, pero sí, la idea se entiende, ¿verdad? La idea es derecha entre izquierda por IREF. Derecha entre izquierda por IREF. Debería cambiar el formulario, pero entonces tendría que ajustarle aquí las que siguen. Así está bien. M entre N, M entre N, y después cambio este. Entonces esto sería M y este sería N. No importa el orden, lo que importa es que sea derecha entre izquierdo. Eso funciona siempre y cuando, aquí abajo hay algo muy importante, esto funciona siempre y cuando, vamos a ver, esta ecuación supone que la corriente de base es despreciable y que toda la corriente ref pasa por Qref, porque la idea es
que el transistor de referencia, para darme el voltaje en X, desde aquí hasta aquí, esto es Vx, que es de base a emisor, y este Vx tiene que copiarse. Vx es proporcional a la corriente de colector, porque la ecuación de Shockley es con la corriente de colector, ¿verdad? El problema es que yo no puedo decir que esta corriente pase toda por el colector. Vamos a ver en la página que sigue, porque la corriente de referencia, hay una parte que pasa por el colector, pero hay una fracción que se va por la base. Entonces es mentira que el transistor de la izquierda me está haciendo un voltaje completamente exacto, ¿verdad? El voltaje X sería proporcional a VT, logaritmo natural de la corriente de colector de referencia entre IS de referencia. Esta es la corriente de colector de referencia, pero no es la corriente de referencia total, porque en este nodo se divide. Y entonces la corriente de base total me da un error, si se ve, ¿verdad? Porque de la corriente de referencia, digamos que aquí yo tenía 50 micros. Yo quiero que los 50 micros pasen por el transistor de referencia. Si los 50 micros pasan por aquí, todo bien. Pero no puedo eh, despreciar la corriente de base, sobre todo si yo tengo muchos transistores de copia, ¿verdad? Yo puedo poner uno, después pongo otro y otro y otro y otro. Tengo un montón de copias que todas me dan corrientes de bases. Entonces, tengo que tomar en cuenta el error de corrientes de base. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hacer sistemas de ecuaciones. Entonces, dice que la corriente de base del transistor uno, que es el de la derecha, que se llama Q1, va a ser igual a la corriente de copia entre beta. Entonces, la corriente de base del uno es la corriente de copia entre beta, que es este pedacito de aquí. Y la corriente de base del transistor de referencia, esta corriente de base tiene que ser, esta ecuación no es tan directa, em, el transistor de referencia tiene que tener la corriente de colector de referencia entre beta, ¿verdad? Podríamos empezar por esa de ahí. Las así en negro. Entonces, esta corriente es corriente de colector de referencia, está dividida entre beta, pero esto es beta como el de referencia. Digamos que los betas son iguales. El siguiente paso es decir que la corriente de colector y la corriente de copia sí están relacionadas por Vx, porque la corriente de colector sí está relacionada. Entonces, sabemos que I copy es igual. En este caso, n está del lado derecho y aquí es 1. Entonces sería n sobre 1 por Iref, Icref, porque Iref está arriba, Icref. Entonces, lo que relaciona el espejo son la corriente de copia, que es la de colector, con la corriente de colector de referencia, que es la de colector, atrás del voltaje X, perdón, o X. Entonces, si sustituimos que Icref es Icopy entre n, ¿verdad? Porque yo puedo pasar este n a dividir. Entonces, la corriente de base de referencia va a ser I copia entre n. Todo esto se despeja de aquí, ¿verdad? Entonces, lo que estamos sustituyendo es que ICREF va a pasar a ser I copy por 1 sobre n. Y entonces ya tengo que la corriente de base del de copia, perdón, la corriente de base del de referencia es esta ecuación, que es I copia entre beta n. Entonces, si hacemos la ecuación, esta que sigue es la ecuación de nodos en el nodo del colector de referencia, que bueno, es un nodo que tiene más componentes porque todo este es el nodo. Sabemos que toda la corriente que entra al nodo es
y de referencia. Esta sería la LCK en el nodo amarillo. Vamos a ponerlo así. Esa LCK dice que toda la corriente que entra es IREF y toda la corriente que sale es IC de referencia, que es esta primera parte, más I copy entre beta n, que es la corriente de base de ese mismo transistor, más I copy solito entre beta, que es la corriente de base del transistor Q1. Esta es la sumatoria de corrientes. Y el siguiente paso es volver a asignar la corriente de colector en función de la corriente de copia, porque aquí tengo la copia, aquí tengo la copia. Entonces, en lugar de escribir IC de referencia, yo voy a despejar de esta ecuación otra vez cuánto es IC de referencia, que es I copia entre N. Y entonces esta misma ecuación la uso, bueno, es esta misma, y la voy a usar para reemplazar este, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, perdón que falten pasos aquí, es que IREF es igual. Este lo tengo que reemplazar, pero lo voy a reemplazar por el IC de referencia, que es todo lo que está ahí arriba. Sería ICOPY entre N, ¿verdad? Luego queda ICOPY entre beta N y luego queda ICOPY entre beta. De ahí yo puedo sacar a factor común los ICOPY y entonces queda ICOPY uno entre N, uno entre beta N, uno entre beta y despejando completamente la corriente de copia, lo que queda es que ICOPY es igual a IREF, que estaba de ese otro lado, entre uno entre n más uno entre beta n más uno entre beta. Yo puedo multiplicar por n entre n y entonces queda n IREF y abajo queda uno más y aquí puedo sacar a factor común un 1 entre beta, aquí queda uno y queda más n, que es la ecuación final. Esta fórmula lo que me dice es que la corriente de copia con error por corrientes de base es igual a n y ref, que es la ecuación ideal, ¿verdad? Porque n entre uno es n, entonces n y ref es ideal. Y abajo quedan unos términos, ¿verdad? Que suman a uno. Entonces, si el espejo es ideal, todo esto no cuenta, ¿verdad? Toda esta parte se desaparece. Y un espejo ideal tiene n y ref. En espejos no ideales, entre más alto es beta, menos error tengo. Y eso es esperable porque si beta es muy alto, las corrientes de base tienden a cero. Entre beta más elevado, menos error por corrientes de base. Entonces ocupo transistores con beta muy alto. Esa es una posibilidad. La otra es que n sea muy alto también. Si n es alto, bueno, al revés. Si n es alto, tengo más error. Necesito n bajitos. Y entonces el espejo funciona mejor cuando la copia se parece mucho a la de referencia. Porque si la copia, si yo a partir de 50 micros quiero sacar 5 miliamperios, N es un montón y entonces tengo mucho error. El espejo funciona mejor cuando la corriente de copia y la corriente de referencia son iguales o son parecidas. Y entonces eso sería el caso donde N es uno. N también puede ser menos que uno, pero eso no cancela el error. Em, y esta ecuación también está aquí en el formulario. Lo que dice es que en espejos ideales tengo que la copia es m sobre n por irref. La ecuación de nodos del circuito es esta y el resultado final, después de despejar la corriente de copia en función de la de referencia para espejos no ideales, es esto que está aquí. Entonces, es la misma ecuación, solo que aquí tiene m sobre n porque tengo m del lado derecho, n del lado izquierdo. Y lo que me interesa es esa fracción, ¿verdad? Entonces, beta muy alto o m sobre n muy bajo hacen que el espejo tenga menos errores. Y el porcentaje de error para los espejos, considerando el error de la copia
con respecto a la medición ideal es ideal menos real entre ideal por 100 para dar el porcentaje de error con respecto al espejo ideal. Para resolver el problema, porque el problema que tenemos es que las corrientes de base pueden llegar a ser muy altas, se puede agregar un transistor extra. Esta solución eh, me permite entregar corrientes a todas las bases de los transistores a partir del colector del transistor de referencia, pero la ventaja que tengo es que la corriente que sale por aquí es aproximadamente beta veces mayor que la corriente que tiene que tomar del colector. Entonces yo diría que esta corriente es la corriente de copia total dividida entre beta. Perdón, la corriente de base total dividida entre beta. Si esto era la corriente de base total, esto es corriente de base total entre beta. Vamos a ver, corriente base total entre beta. Que tienen nombres, ¿verdad? Y beta F, y BF es lo que le ponen. Pero si vemos que entonces esta corriente está dividida entre beta más uno es, por ese transistor. La derivación de todas las ecuaciones es parecida, nada más que em, dice que ICF es igual a I copia entre beta, que es todo esto, más I copia entre beta n, que era todo esto. Entonces, esta corriente es aproximadamente igual a toda la corriente que entra por aquí, ¿verdad? Eso es aproximando que esta corriente va a ser muy pequeña. Lo que pasa es que uno podría hacer todas las ecuaciones sin aproximar. Y después este IBF es toda esa corriente que acabamos de poner dividida entre beta. Entonces lo que hacen es que toman todo esto y lo dividen entre beta. Queda un término, si sacamos al factor común esto, ¿verdad? Queda un término beta cuadrado, porque estamos tomando toda la de colector y la estamos dividiendo entre beta otra vez para poder sacar cuánto es esto. Y queda este término. Este término lo ponemos aquí en la LSK. Aquí está la LSK y después de despejar la ecuación de la LSK queda esta misma. Se parece un montón, pero tiene un beta cuadrado. La ventaja es que este beta cuadrado tiende a ser muy alto, muy rápido, ¿verdad? Entonces este término es mucho más pequeñito y el espejo se vuelve mucho más cercano al espejo ideal. Para hacer ejemplos de eso, viene un circuito, solo que tal vez no están los resultados finales con los números, pero los podemos calcular. Dice que este circuito es un espejo, tiene 0,2 milis, aquí tiene 4 veces el área, aquí tiene una vez el área y aquí tiene 10 veces el área y queremos sacar las corrientes de copia ideales con error y con compensación de error para el circuito. Le podemos poner un beta específico, entonces podemos ponerle beta 100 y ese no hace falta porque tenemos n sobre m o m sobre n, como lo quieran poner. Y entonces, como tengo 4 transistores, la corriente de referencia es 50. Es la corriente que pasa por cada uno de estos es de 50, idealmente, ¿ya? Y como esta es la de copia, estos son 50 y estos son 500 micros, que era el ejemplo de la vez pasada. Microamperio, microamperio, microamperio. Esas serían ideales. Entonces, I copy 1 es Iref entre 4, que serían 0,2 milis entre 4, son 50 micros, y estas son 50 micros por 10, son 500 micros. Con los errores, la ecuación para I copy 1 debería ser n sobre m, donde esto es n y esto de aquí es m, ¿verdad? Entonces, para este n es 1 y para este m es 4. Y tengo n sobre m y ref dividido, según la ecuación que vimos para el espejo con error, entre 1 más 1 sobre beta n sobre m más 1.
Entonces me queda 1/4 y ref entre 1 más 1/beta, 1/4 más 1. En el libro lo que hacen es que multiplican arriba y abajo por 4, ¿verdad? Entonces aquí arriba queda y ref solito, abajo queda 4 más 1/beta, 1 más 4, ¿verdad? Y de reacomodar esto, eh, lo que está aquí queda como 5 entre beta y después hay que sumarle este 1. Vamos a ver, porque es que aquí después ponen 15 entre beta y ese 15 viene de seguir trabajando esta ecuación. Entonces queda, multiplicamos arriba y abajo por 4, me queda y ref y abajo queda 4 más 1 entre beta, 1 más 4. Entonces queda, parece que está mal la diapositiva, y ref entre 4 más 5 sobre beta. ¿Verdad? Esto debería ser 5 sobre beta. Y ese es el resultado. Si le ponemos el valor numérico a beta, entonces le podemos poner beta igual a 100. La corriente de copia 1 ya no sería de 50, sería, la referencia eran 0.2 milis. Y abajo tenemos 4 más 5 entre beta. Esto da 49.38. Entonces estamos viendo que con error esto es 49.38 microamperios. Y con compensación de error, si le agregamos un transistor, el transistor se agrega aquí. ¿Por qué se agrega ahí? Porque tiene que entregar toda la corriente base a partir de la base de todos los transistores de la izquierda. Y esto está conectado a VSC. Entonces con el transistor de compensación queda el beta cuadrado. Y la ecuación tendría entonces dos ceros más y esto da 49.99 y es casi 50. ¿Verdad? Entonces esta sería 49.99. Y esa sería para la corriente de copia 1. La corriente de copia 2 es parecida, va a quedar igualmente, este ya no, así. Este, un segundo, este puede que sí quede el 15. Em, es que en el de arriba es 4, en el de abajo nos quedaría n sobre m y ref entre 1 más 1 sobre beta, n sobre m más 1. Y se multiplica arriba y abajo, porque por 4. No tiene mucho sentido hacerlo por 4. De hecho, ya esa es la fórmula, ¿verdad? Me gustaría cambiar la diapositiva un poquito. Bueno, sí, sí es por 4 porque m es 4. Así, ¿verdad? Es que en el otro n era 1 y m era 4. Y aquí n es 10 y m es 4. Y entonces ahora sí, multiplicamos por 4 cuartos y entonces arriba queda 10 y ref. Y abajo queda 4 más 1 sobre beta. Y en el paréntesis queda 15. Entonces este 15 sí está bien, este 15 sí está bien, este estaba mal y este estaba mal. Ahí queda un 5. Y bueno, habría que calcular para ver cuántos son estos 500. Entonces va a quedar
10 veces Iref entre 4 más 15 sobre beta, así que para el primero da 481,93 y para el segundo con la corrección de error que da 499,81, que esos son con la corrección de error que debería ponerla en verde. Así, ¿ok? Entonces tendríamos el circuito ideal, el circuito con error y el circuito con compensación. Y básicamente eso es, porque el resto de la presentación lo que tiene son espejos PNP, que la idea es que todo lo que puedo hacer con NPNs, puedo hacerlos con PNPs, entonces puedo tener una corriente de referencia pasada por transistores PNPs que tienen la base y el colector juntos, el lado izquierdo, y esto de la derecha me entrega corriente. Entonces, este circuito es una fuente de corriente, Q2 es una fuente de corriente que es copia de esta fuente de corriente. Y lo de la derecha es un circuito de emisor común normal. Entonces, este circuito de emisor común, la idea es, el circuito de la izquierda es un amplificador de emisor común. La fuente la podemos reemplazar por un transistor polarizado por la base, pero también este transistor lo podemos polarizar como una fuente de corriente de referencia y un espejo. Entonces, este sería el amplificador. Este es el espejo de corriente para entregar la corriente de Q2 y esta es la corriente de referencia. Entonces, al final esta se copia aquí arriba. La ventaja que tenemos es que solo tengo una referencia para todo el chip, que la paso por este transistor y hago un montón de copias en otros lados. Em, Hay ejemplos de diseño, entonces dice diseña el circuito de la figura para que la ganancia sea 100 con una potencia máxima de 2 miliwatts, pero esto es el diseño del amplificador, entonces es como el repaso de amplificadores. Lo que queremos es gastar 2 miliwatts en total para todo el circuito y lo que tenemos es una relación de las copias. Si aquí hay 100 microamperios, eh, lo que necesitamos es ver cuál es la corriente máxima que puede sacar este circuito por la derecha. Y entonces, para 2 miliwatts, si el voltaje de alimentación es 2,5 voltios, la potencia total de todo este circuito tiene que ser de 2 miliwatts. La corriente total son 800 y como esta es de 100, por aquí tienen que pasar 700. Y entonces la clave sería hacer Q2 7 veces más grande que Qref, ¿verdad? Y si Q2 es 7 veces más grande que Qref, ya tenemos el espejo en el dimensionamiento apropiado. Y lo demás es calcular la ganancia, entonces ajustamos el transistor Q1 para que la ganancia me dé exactamente lo que andamos buscando. Bueno, dice que la ganancia tiene que ser 100. Eh, lo que pasa es que eso depende de los ROs y de sus corrientes y entonces al final la ganancia dio 85. Dices que la ganancia no puede llegar a ser 100 en este circuito porque está determinada por la impedancia de los transistores. Entonces, la otra opción es modificar las corrientes para que las impedancias cambien, pero podría ser que ya no cumpla con la potencia. Es un problema medio raro, pero porque tiene más requisitos de la cuenta. La ganancia es lo que no podemos determinar, que vamos a depender de los transistores, de los ROs. Pero sí podemos ver que por lo menos en polarización estamos bien. Son 2 miliwatts que me dan 800 micros para todo el circuito, 100 por aquí. Entonces este tiene que ser de 700 microamperios. Se pueden hacer combinaciones, entonces yo puedo tomar, esto de aquí no es tan enredado. Yo puedo tomar una corriente, pasarla por una referencia y sacar una copia. Y entonces la idea es que a partir de esta copia yo puedo hacer otro espejo en cascada. Y entonces este sería el de referencia. Esta sería la otra copia y este es el transistor amplificador. La idea es que yo puedo pegar un espejo y después otro espejo. Y esto lo hacen muchos circuitos. Ya habíamos visto el 741 que tenía una combinación de espejos. Entonces, solo para revisarlo, el 741 tiene un diagrama
es un amplificador operacional. Aquí arriba se ven los espejos. Ven que aquí hay uno, aquí hay otro. Y esto está pegado con un espejo en medio. Lo que pasa es que este espejo está al revés. Este se llama una fuente de corriente, un espejo de Whitler, pero está bien. Entonces la lógica es parecida. Yo tengo una corriente, la corriente la copio y esta corriente me la llevo. Ahora la paso por un transistor, la copio y esta me la llevo. Y esa corriente la copio y la vuelvo a pasar. Entonces tengo tres espejos para un amplificador operacional 741. El espejo de Q8 y Q9, el espejo de 10 y 11 que se llama Whitler Current Mirror. Sí, es este mismo. Que el espejo de Whitler, pues es que en el amplificador operacional ese que está ahí estaba al revés. Eh, lo que tiene es una resistencia extra aquí arriba, que en este amplificador operacional, que lo hice, miren que ya lo cerré. Aquí, en este operacional tiene una resistencia aquí abajo y una resistencia aquí arriba. Entonces la resistencia de Whitler es esta y esta es como de ajuste. Son circuitos ahí especiales, pero sí ven que una corriente se copia y después se vuelve a copiar. Esa es la idea de la diapositiva. Yo tengo una corriente que la copio aquí y después la vuelvo a copiar con otro espejo en otro lado. Y bueno, para resumir un poquito, todo lo que puedo hacer con bipolares lo puedo hacer con MOSFET, pero con el MOSFET la ventaja es que no hay error por corrientes de base. Entonces, no tengo que preocuparme por compensar o por agregar componentes para las corrientes de base, porque no hay. La diferencia es que el voltaje en X no me lo da la ecuación de Shockley. El voltaje en X me lo da la ecuación cuadrática de corriente del transistor. Más que ya me dio alergia. Y entonces, si yo quiero Vx, lo que hago es que tomo toda esta corriente y como toda la corriente pasa por el drenador, yo sé que la corriente ID de referencia, esto, es un medio de mu n C ox por W entre L de referencia por Vx menos Vth al cuadrado, porque Vx es Vgs. ¿Verdad? De aquí yo despejo Vx. Entonces, de la ecuación número uno, podemos despejar que Vx es igual a 2ID entre mu n Cox. Bueno, ID sería ID referencia. Mu n Cox, W entre L, referencia. eh, y me queda este paréntesis del otro lado, entonces tengo que sacarle raíz y tengo que sumarle VTH. Eso es Vx para el transistor del lado izquierdo. Y para el transistor del lado derecho, la ecuación de corriente es esta, tiene el mismo Vx, entonces después de despejarlo, eso me va a quedar igual a dos veces la ID de copy entre mu n Cox, que suponemos que es igual para los dos transistores porque están en la misma tecnología, en el mismo circuito. Estos serían los del uno más VTH. Si estas dos son iguales, que las dos representan a Vx, yo puedo pues, igualarlas. Es que ahí se me va. ¿Por qué hay ecuaciones tan largas? Este, tal vez aquí. Ajá. Entonces, esta es la de la izquierda, esta es la de la derecha. Yo cancelo los VTHs porque son iguales, porque son los dos transistores NMOS. Y de ahí lo que tendría que ir haciendo, pónmela aquí, para seguir para abajo es cancelar las raíces. Entonces queda 2 y de ref entre mu n Cox W entre L ref es igual a 2 y de copy entre mu n Cox W entre L1. Aquí cancelo el 2 con el 2, el mu n Cox con el mu n Cox y queda y de ref entre W entre L ref es igual a I de copy entre W entre L copy.
que es el del uno. Y de ahí despejo la de la copia, que la corriente de copia sería multiplicar este W entre L para el numerador, que queda aquí arriba, por Iref, entre WL del de referencia. Con los tamaños de los transistores yo puedo ajustar la copia y entonces puedo hacer transistores más grandes, más pequeños y con eso me quedan las copias, que es exactamente lo mismo que en los transistores bipolares. Entonces dice, si hay una fuente de 0,3 milis, ¿cuánto va a llegar en la copia uno y en la copia 2? Este transistor dice que tiene 3W entre L, este 2W entre L y este 5W entre L. Entonces, de estos punto 3 a la corriente I1 llega el de la derecha entre la izquierda por Iref. Entonces, el de la derecha, 2W entre L. Entre el de la izquierda, 3W entre L por Iref. Me da 0,2 milis porque es 0,3 por 2 tercios. Y este me daría corriente de referencia por el de la derecha, 5, entre el de la izquierda, que es 3. ¿Verdad? Y eso me va a dar 5 tercios de 0,3, ¿verdad? Entonces eso me da 0,5 milis. Esa ecuación también está en el formulario, aquí, porque para el MOSFET lo que sabemos es que N y ref, donde N es W entre L del de la derecha entre W entre L del de la izquierda. Y queda así. Em, entonces se pueden hacer diferentes amplificadores. Por ejemplo, este es un common source, este es un seguidor, este es un seguidor y este es un common source con transistores diferentes, ¿verdad? Entonces en este caso este es un NMOS, este es un PMOS, este es un NMOS, este es un NMOS. Y los polarizamos con diferentes... Ah, bueno, no, un segundo. Segundo. Estos de arriba son los amplificadores, porque aquí está la entrada y la salida y está polarizado con fuente fija de corriente. Este tiene la entrada y la salida y la fuente de corriente es esta de abajo. Entonces, estos dos son parte del espejo y estos de arriba son parte del espejo. Este uno 2 3 y 4 son los amplificadores. Pero lo que dice es que con una sola fuente de corriente yo puedo hacer múltiples copias. Entonces, estos son copias P y estos son copias N. Y todos estos amplificadores funcionan al mismo tiempo y están polarizados con una corriente. La corriente viene de VDD, por supuesto, pero el valor de la corriente se fija a través de los gates de los espejos de corriente. Este es un caso como más eh, académico, solo para ilustrar que se puede, pero después vamos a usar los espejos de corriente para polarizar el operacional que vamos a hacer de proyecto, que eso lo vamos a hacer más adelante. Todavía nos queda un ratito antes de poder hacer eso porque tenemos que ver partes diferenciales. Y de aquí el capítulo 9 es el de cascos y espejos. Entonces este es el final del capítulo 9 que trae pues un resumen, me parece que era el capítulo 9 de cascos y espejos. Es un solo capítulo que trae todas las cosas que vimos esta semana y trae un montón de ejercicios, un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo principal es que las ecuaciones importantes ya las tenemos copiadas en el formulario. Esta de aquí no la vimos, entonces me la voy a brincar. Lo que dice es que la única fuente de error en este espejo es la modulación de largo de canal y entonces hay unos coeficientes de modulación que dependen de las tensiones en el drain, pero podemos omitir esa parte. Entonces esta si quieren la borran, le pegan ahí un papel encima que no la vamos a ocupar. Em, y lo que sigue en la presentación es un problema que lo había puesto en un examen, que es un poquito enredado, pero utiliza espejos. Podemos revisarlo rápidamente antes de irnos, aprovechando que hoy es tempranito. Hoy seguro salimos temprano. Este es un circuito de referencia de corriente que es un poquito más avanzado de lo que necesitamos para el curso, pero está bien. Se llama beta multiplier. Está formado por dos espejos que se retroalimentan. Entonces vean el circuito. Tenemos aquí un transistor de referencia que tiene una corriente y uno que podemos decir que es la corriente de referencia. Esa corriente se copia a través de M2.
y se copia cuatro veces porque a la derecha tenemos 40 y a la izquierda tenemos 10. Bueno, más o menos porque la resistencia me va a dar aquí un error. Entonces, la idea de que esto sea más ancho es porque la resistencia le va a quitar voltaje. Y entonces la de la derecha debería ser igual a la de la izquierda. Y con la corriente I2 pasamos por M4, que es un espejo, pero que está al revés. Entonces M4 es el de referencia para el espejo de arriba. Y esta la va a copiar del lado izquierdo a M3. Entonces, I1 es la de referencia para I2, I2 es la de referencia para I1. Y entonces este circuito se copia a sí mismo infinitas veces, porque yo tengo que I1 se copia para la derecha y después I2 se copia para la izquierda. De esa manera se vuelve muy exacto porque tengo dos espejos trabajando a la vez en conjunto y tengo una resistencia para ajustar la corriente. Entonces, la idea es que I1 e I2 son iguales porque los de arriba son de 30 y de 30. Entonces, ven que la copia no puede ser otra cosa que una igualdad. I1 va a ser igual que I2. Y en el de abajo, la tensión del nodo X tiene que ser igual por la izquierda que por la derecha. Por la izquierda es este VGS y por la derecha es VGS del 2 más la tensión de la resistencia, que al final de cuentas es I2 por R. Y como dijimos que I2 es igual que I1, eso es igual que I. Entonces el objetivo del problema es despejar cuánto es la corriente en función de R, porque R puede ser una resistencia variable y es lo que me dice cuánta corriente pasa por ese circuito. Entonces la solución es, estaba muy guiado el examen, lo que decía es, primero calcule cuánto es VGS1 en términos de la corriente 1 utilizando la ley del transistor. entonces esta ecuación me da VGS1 a partir de I de 1 con la ley del transistor. Luego decía, igual esa tensión a la tensión del nodo X, que lo puede sacar por mallas aquí hacia la derecha. Entonces, VGS más I2R es el VGS del 2, que es todo esto, más I2R. De esta igualdad, sustituya I1 igual a I2 igual a ID. Entonces ponemos ID y despejamos ID completamente en función de R. Entonces, lo que queda de aquí en adelante es pura álgebra. Aquí se cancelan los VTHs. Esto se va, esto se va. Eh, y podemos pasar la raíz al lado izquierdo al restar. Me queda I de R al lado derecho. Después esas raíces las podemos elevar al cuadrado. Esto es un montón de álgebra. Elevo al cuadrado a los dos lados. Después a la izquierda aplico la fórmula notable que dice que esto es A menos B al cuadrado, es A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. A cuadrado ya no tiene raíz. 2AB tiene aquí unas raíces, pero puedo multiplicar lo que tiene adentro y entonces el ID va a quedar al cuadrado y lo puedo sacar de la raíz y lo demás es solo un número. Y el de la derecha ya no tiene raíz. Entonces, después de multiplicar los de adentro, el siguiente paso es sacar los términos que están repetidos de la raíz, ¿verdad? Entonces, de este ID va a sacar un ID. Este 2 por este 2 saca un 2. Este KN y este KN sale un KN. El L con el L sale un L. Y el W con el W sale un W. Y el 4 es porque W1 y W2 están relacionados por 4, ¿verdad? Esto era 40 y esto era 10. De todo eso sale aquí, se cancela esto con esto y queda esta ecuación, al final despejando solo ID. Este ID cuadrado con este ID se cancela uno y el R cuadrado pasa a dividir. Entonces la corriente final de ese circuito es esto. Y esta es la fórmula de un beta multiplier, que es un circuito formado por dos espejos retroalimentados. Sé que se ve horrible, pero ese examen estaba muy guiado. Decía, haga este cálculo, luego escriba esto, luego despeje de aquí, sustituya los anchos y despeje finalmente con pura álgebra. Es un ejemplo de un circuito un poquito más avanzado. Creo que no viene en el Razavi que estamos estudiando, pero que desarrolla muy bien el tema de los espejos. Entonces, este es un ejemplo muy bonito y me da una fuente de corriente muy exacta en función de la resistencia que nos escoja, porque todo lo demás se cancela más o menos. Entonces, eso es.
Y de momento, pues eso es todo el contenido de la presentación. Entonces vamos a quedar aquí con la clase de hoy. Muchas gracias por venir. Y la próxima semana no tenemos lecciones, entonces nos estaríamos viendo hasta el miércoles 8, ¿verdad? Miércoles 8 de abril 26 es la próxima clase y el examen ya lo habíamos puesto el miércoles de semana 8, que era miércoles, ¿eso es semana 7? Esto es semana 8, miércoles 15. Entonces tenemos clases el 8 y tenemos examen el 15 y toda esa información está en el TEC digital. Entonces, el TEC digital aquí en la portada, no está. La voy a poner de una vez y ya con eso quedamos por hoy. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Hola, profe. Hola. Profe, ¿usted todavía no le ha dejado nada a los de activos? Eh, no, así como Ok, tareas y esas ok. cosas, no, todavía no. Si no, no es para ir a Semana Santa en paz. Sí, sí, todavía no tenemos. Está bien, Bueno, profe, pura vida. nos vemos, muchas gracias. Previo. Eso es todo. Hasta luego.